y luego tener la capacidad de poder enfrentarnos al sistema, a los políticos, cuando se trata de ideología de género o de temas LGBT. Entonces no tiene sentido, ¿no? La participación tiene que ser responsable en todo tipo, en toda situación en la que amerite que la iglesia involucre, alce la voz para hablar de justicia y de coherencia en ese sentido. Entonces, hay esa es la forma en la que lo puedo ver, ¿no? Entonces, muy aparte de ese tipo de tema, me gustaría también conversar acerca de otras cosas. Por ejemplo, en este espacio, en este canal en el que yo puedo expresarme libremente, también me gustaría hablar sobre cosas más importantes, por decirlo de alguna forma, y eso es en cuanto a la fe, y tiene que ver con el título del video, ¿no? El título del video nos habla sobre el por qué es que... vamos a cambiar, vamos a modificar esto. Ni siquiera le he puesto título a la transmisión, eso es algo grave. Vamos a poner el título de la transmisión, vamos a colocarle, a completar esto. Ay, que esto está muy mal, muy mal de mi parte. Quiero hablarte desde mi punto de vista, cómo es posible que no tengamos la a ver, vamos a ponerle acá. ¿Por qué los jóvenes? Ese va a ser el título de la transmisión, ¿ya? ¿Por qué los jóvenes no quieren servir a Jesús? ¿A qué viene todo esto? Yo sirvo a Jesús, o yo soy cristiano, por decirlo de alguna forma, desde hace muchos años. Yo crecí en un hogar cristiano, yo crecí en una familia que me educó en este tipo de temáticas, en este tipo de cuestiones. Y una de las luchas o uno de los conflictos más grandes que podemos tener es el conocer a Jesús. ¿Por qué esto debería ser lo primordial? Cada joven tiene una cuestión personal, o un problema personal, o un conflicto personal, o un viaje que debe asumir, que debe enfrentar, si es que quiere tener una relación con Jesús. Esta preocupación, esta cuestión surgió dentro de mi mente a raíz de que yo no tuve dentro de mi fe, dentro de la carrera de mi fe, desde la niñez hasta la edad que tengo hoy de 23 años, no tuve la oportunidad de poder ser instruido por otros jóvenes de la manera en la que ahora consideramos que debería ser una exigencia, ¿no?, dentro de las iglesias. La propia palabra de Dios, Pablo le exhorta a una iglesia a la que le escribe, le exhorta de que hay que educar a los jóvenes, de que hay que educar a las señoritas, por ejemplo, cómo tiene que hacer su matrimonio en el futuro. Entonces, el transmitir las enseñanzas, Pablo le escribe a Timoteo y le dice que tiene que instruir a las personas en cuanto a la fe, que tiene que transmitir la palabra de Dios de manera correcta y que su testimonio tiene que dar fe de ello. Entonces, el testimonio, el discipulado en sí mismo es una ordenanza de parte de Jesús a los discípulos. Entonces, en esa cuestión, en base a esa forma en la que Jesús educó a su iglesia, educó a sus discípulos, educó y cimentó las bases del discipulado como parte de la obra evangelística, porque la obra evangelística no termina en el discipulado, perdón, no termina solamente en la conversión de la persona que se acerca a Jesús, sino que termina en el discipulado. La nueva vida empieza con el bautismo, según Romanos. Entonces, si la obra evangelizadora es completa o tiene que ser completa, entonces es necesario de que los jóvenes a los cuales nosotros recibimos dentro de la congregación reciban esa educación. Pero también hay que tener en cuenta de que una cosa es el que nosotros comencemos la obra evangelizadora desde las calles, es decir, la persona que quiere acercarse a Jesús toma esa determinación de servir al Señor y luego empieza el discipulado. Ese es el orden lógico, el orden correcto. Pero ¿qué pasa con los jóvenes que no están en la congregación, no están dentro de la iglesia por voluntad propia, sino que han llegado a la iglesia porque sus padres los trajeron? Ahí hay una diferencia gigantesca entre aquel que llega por determinación, porque Cristo llegó a su vida,
porque tuve una experiencia personal con él y otra muy diferente con los jóvenes que están ahí porque sus padres los llevaron. Hay una diferencia enorme. Y dentro de nuestra congregación, de manera muy personal, hemos estado conversando. Somos un pequeño grupo de 3 jóvenes que somos los que tenemos muchos años dentro de la fe. Los 3 hemos crecido en un hogar cristiano, pero los 3 hemos tenido un proceso muy diferente también. Y al mismo tiempo hay algo particular, hay algo en común entre los 3. Somos 2 jovencitas y mi persona. Para la gloria de Dios, los 3 hemos crecido en un hogar cristiano, hemos conocido la fe, pero los 3 hemos tenido que llegar a Jesús de manera personal. Y los 3 hemos pasado por el mismo proceso de que ya no queríamos estar ahí por presión de nuestros padres. Y al final, durante un buen tiempo, Dios nos fortaleció de manera tal de que, a pesar de que nuestra familia se alejó de él, en el caso de una de mis mejores, las 2 son mis mejores amigas, y toda su familia se apartó del Señor, tuvieron problemas familiares grandes y fuertes, y la otra hermanita de la misma forma. Y al final, muchas veces, durante un buen tiempo, los 3 hemos tenido que estar ahí solamente nosotros, sin que nuestra familia congregue. Y eso es una lucha fuerte. Pero para la gloria de Dios, los 3 hemos llegado a permanecer. Pero los 3, en un tiempo también determinado, nos alejamos de nuestra fe, sea que vayamos o no vayamos, nuestra fe estaba totalmente lejos de Él. Nuestra fe estaba perdida por completo, nuestra fe estaba decaída por completo, pero sin embargo teníamos que persistir porque bueno, había llegado la costumbre, ya pues qué vamos a hacer, al final era lo único que teníamos a la mano. Entonces nuestra fe decayó y en algunos casos nos alejamos de la iglesia y en algunos casos íbamos solamente por obligación, pero estábamos totalmente perdidos y viviendo en una hipocresía grande. Y ahora discutimos sobre este tipo de temas y algunos jóvenes que no tienen mucho tiempo en la congregación nos dicen, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer algo para involucrarlos. Los jóvenes no tienen el ánimo de estar con nosotros. Convocamos alguna actividad para poder relacionarnos, para poder compartir y ya no están interesados en seguir adelante. Van solamente a los cultos porque, bueno, los padres van al culto, pero si los invitamos aparte a algo, van sin ánimo, van sin determinación, sirven sin voluntad, su fe está nula porque nunca la pusieron en práctica, a pesar de que en algunos casos están bautizadas, están bautizados. ¿Qué hacemos en ese tipo de situaciones? Y nosotros habíamos planteado actividades, dijimos vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer una comida, vamos a hacer un compartir, vamos a hacer este tipo de cuestiones para que ellos puedan involucrarse y puedan estar presentes a la hora de involucrarse, ¿no? Entonces, compartimos esa preocupación. ¿Qué hacemos para poder involucrarlos? Y la preocupación se hace más grande cuando nos damos cuenta de que las prácticas que podemos hacer de buen corazón no funcionan, no sirven. En una ocasión nos invitaron a un campamento. Fuimos al campamento, invitamos incluso a jóvenes que ya no estaban congregando con nosotros, pero que en algún momento estuvieron. Y sus padres dijeron, vamos, invítalos. Los invitamos, aceptaron, nos vamos todos al campamento. El campamento es un momento hermoso, maravilloso, reciben la palabra de Dios, la administración es hermosa, todos saltan, todos gritan, todos están eufóricos, todos están gozosos de estar en ese momento, todos están alegres de estar en ese lugar. Pero cuando terminan los 3 días de campamento, los 2 días de campamento, la semana del campamento, cuando termina la actividad, todo muy bonito, supongamos que el campamento termina el día viernes, el sábado hay un culto de jóvenes y el sábado ya no están. El sábado los jóvenes por los cuales nosotros estábamos pidiendo que vayan, estábamos insistiendo, esperando de que un cambio pueda llegar a ellos, ya no están. Dejan de ir a la iglesia, dejan de ir al templo, dejan de congregarse y su interés se vuelve a perder. Y nosotros volvemos a tener esa misma conversación. Ahora, ¿qué hacemos para volver a involucrarlos, para que no se sientan excluidos, para que puedan volver a tener interés en la congregación, al tener interés en servir a Jesús? Y siguen siendo los jóvenes que crecieron en un hogar que por presión están yendo a la iglesia y no por decisión propia. La respuesta al fin y al cabo termina siendo simple. Los esfuerzos humanos nunca van a tener el poder suficiente para poder transformar la vida de alguien. Nosotros estamos llamados a evangelizar. Nosotros estamos llamados a predicar. Y al fin y al cabo la obra lo termina haciendo el Espíritu Santo a su debido tiempo. Nosotros debemos insistir en algún momento, sí, en algún momento determinado insistimos.
Pero la determinación sigue siendo humana y la obra sigue siendo parte del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es aquel que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y aquel que no conoce a Jesús es por demás vamos a hacer esfuerzos humanos. Nosotros lo que tenemos que, si la oportunidad, o mejor dicho, si la orden es dar a conocer a Jesús, entonces es nuestra única función el seguir haciendo eso. Ahora, ¿qué pasa si la invitación ahora termina siendo, incluso esto es para los jóvenes que ya están dentro de las congregaciones, que tienen un ministerio, que tienen una obra activa, que tienen responsabilidades dentro de la iglesia, sigue siendo para todos la misma? Porque si un día dejamos de invitarlos a un acampamento y los invitamos a un ayuno y los invitamos a un evento más espiritual, por decirlo de alguna forma, más conservador, si invitamos a esos jóvenes a un estudio profundo de la Biblia, si invitamos a esos jóvenes a una vigilia, si invitamos a esos jóvenes a evangelizar en la calle de manera tradicional a voz en cuello, si invitamos a esos mismos jóvenes a un ayuno de 2 días, así lo hagamos en feriado, porque los campamentos lo hacemos en feriado para que no choque con los jóvenes que trabajan y estudian. Así lo hagamos en feriado ese ayuno, así lo hagamos una sola vez al año, la cantidad de convocados va a ser absolutamente menor. Y no se trata de ponernos en un estado moral más alto, más elevado que cualquier otra persona. No. Se trata de algo conciso y de algo real, del interés que poco a poco se va teniendo, que se va disminuyendo por parte de los jóvenes que están en las congregaciones. Y ahora, en un ayuno conversábamos, el pastor nos dio la oportunidad de poder compartir cada uno de nosotros un pequeño mensaje, una pequeña reflexión sobre la manera, sobre algún texto bíblico en el cual Dios nos haya hablado a cada uno de nosotros. Y tratamos de enfocarlo por alguna razón, porque Dios obra de manera maravillosa, por alguna razón todos terminamos hablando acerca o relacionado acerca del poder del evangelismo, del poder del evangelio, de la manera y la responsabilidad grande que tiene la iglesia de poder compartir la palabra de Dios a todas las personas que lo necesitan. Todos en algún punto terminamos hablando de eso. El hermano César habló sobre cómo Dios lo ayuda a que pueda compartir la palabra con sus amigos en el trabajo. La hermana Mary nos recordó sobre lo maravilloso que es poder compartir el evangelio a las personas que lo necesitan en cualquier situación en la que estemos. Una hermana tal nos habló sobre cómo Dios impulsa su amor por las personas necesitadas a través de una obra social. Todos terminamos llegando a ese punto. Y entonces creí conveniente que también podamos hablar sobre cómo nosotros le presentamos el evangelio a los jóvenes y cómo se lo presentamos a nuestros propios hijos. Yo no tengo hijos, pero algo constante que recibimos como petición de parte de los padres que tienen hijos en la congregación, pero que no están involucrados en las cosas de Dios, sino que van por presión de los propios padres, siempre nos repiten, ¿no? Por favor, habla con mi hijo, habla con mi hija, ayúdalo, por favor. Y de buena voluntad, no, está mal dicho esto, pero con el corazón sincero y honesto nosotros nos acercamos a ellos, hacemos lo que debemos hacer, lo que consideramos correcto. Pero cuando no conocen a Jesús, no importa lo que hagamos, es obvio que el enfoque había sido equivocado, que el enfoque había sido errado. Estábamos enfocándonos en involucrarlos en actividades para que se sientan gozosos, para que se sientan felices. Estábamos enfocando mal nuestro trabajo. Lo enfocamos diciendo, muy bien, vamos a hacer esta actividad para que sea lo grande, para que se puedan animar los jóvenes, y entonces ellos van a ver que nosotros somos sus amigos y van a querer estar con nosotros cada vez más, y vamos a tener que estar ahí y van a venir más a los cultos. Equivocados, errados, esfuerzos humanos, esfuerzos inútiles. Cada padre, cada uno de nosotros, yo por mi hermano, cada padre por sus hijos, cada hermano por su propio hermano, cada padre por su propio primo, entonces, en general, todos tenemos que tener la misma petición a Dios de que por favor sea Él en su misericordia y en su amor que pueda tener la buena voluntad de convencer a los jóvenes en particular que conozcan a Jesús, que tengan esos jóvenes una experiencia con Jesús, una experiencia personal. Pedro tuvo una experiencia personal con Jesús, una obra milagrosa que fue con él. Natanael
tuvo una experiencia personal con Jesús al darse cuenta de que él lo conocía antes de que él siquiera pueda imaginarlo. Jeremías tuvo una experiencia personal con Jesús, Samuel tuvo una experiencia personal con Jesús, David tuvo un encuentro personal con Jesús en distintas circunstancias, José tuvo experiencias personales con Dios a través de los sueños que tenía. Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús y a todos ellos el encontrarse con el Señor les dio la oportunidad de conocerlo de manera personal, de tener una vida consagrada para Dios a partir de una experiencia personal. Y si nosotros impulsamos que la experiencia sea con nosotros, se va a diluir todo por completo, porque la emoción termina. Porque después de estar en el campamento saltando y alegrándonos y estando eufóricos, que bien, todo se diluye después. El hecho de que haya un pianito tocando bien bonito ahí, el hecho de que todos estén saltando, el hecho de que todos se terminen llorando después de escuchar un mensaje reflexivo maravilloso, el hecho de que pase todas esas cosas no significa de que la persona ya cambió su vida. Yo he vivido en hipocresía por años. El poder del evangelio es el único que puede transformar las vidas. Y eso nos va a ayudar a no servir a Dios a medias. Y eso nos va a permitir de que no le entreguemos a Él solo las cosas que queremos darle. No darle solamente el tiempo que nos sobra. No darle solamente los esfuerzos que quedan a medias. Cuando Jesús les dio una ordenanza a sus discípulos, les dijo que el amor a Dios tiene que ser con todo el corazón, con todas las mentes, con toda la fuerza, con todo el alma. No quiere algo a medias el Señor. No espera de nosotros una entrega a medias. Siempre pide todo, siempre pide por completo. O recordemos a Ananías y Zafira. La ofrenda, el dinero que supuestamente entregaron completo y no estaba completo, ocasionó que el Señor se moleste, de manera tal que les quitó la vida. Es la forma en la que Dios obra. Nosotros no estamos para cuestionarlo. El conocerlo de manera personal para servirle es necesario, pues quien conoce a Cristo no puede olvidarse de Él jamás. Hay algo maravilloso que sucede en las personas que conocen a Dios y nunca vuelven atrás. Y hay algo maravilloso en las personas que conocen el poder de Dios, que conocen el amor de Dios, que lo experimentan y luego retroceden. Nunca se pueden olvidar de Él, nunca podrán olvidarse de Él, jamás podrán, porque eso carcome dentro de uno mismo y no es capaz de resistirse a ese poder, porque no es un poder natural, es un poder absolutamente sobrenatural. Si solamente de oídas conocemos a Dios, ¿qué clase de Dios podemos predicar? ¿Qué clase de Dios podemos nosotros compartir? ¿Qué clase de amor podemos compartir si no le conocemos? Nadie puede hablar de algo que no conoce, o no debería ser así. Pero sin embargo, que no nos quepa la menor duda de que por mucho tiempo seguro muchas personas comparten acerca de algo que no conocen. Jóvenes que van forzados a las iglesias y que comparten luego de algo que no conocen, y cuando les preguntan algo acerca de Dios pueden quedar avergonzados ellos mismos porque hablan de algo que no conocen. Solo conocer de Dios nos permite hablar de Él de manera responsable, y hay incluso muchos cristianos que hemos estado en la iglesia y que podemos haber estado 10, 15, 20 años y no le hemos conocido y no hemos tenido experiencias reales con Él. Y creemos que porque lloramos delante de un altar, y creemos que porque hablamos de Él, y creemos que porque conocemos algo de Biblia, eso ya nos permite tener la autoridad moral y espiritual de poder hablar acerca de Dios. Y no es así. Dice el texto: de oídas supe de ti, pero ahora he visto tus maravillas. Conviene que yo declare, en otro pasaje dice, las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho. Si no hemos conocido y no hemos presenciado señales de Él, milagros de Él, y si no somos conscientes de que el mayor milagro que sucede en nuestra vida es el conocer a Cristo, el ser salvos del pecado, de la muerte,
Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el mayor milagro que recibimos de parte de Dios. Y si ese milagro principal, de ese milagro principal no somos conscientes nosotros, no podemos hablar de Dios, no tenemos la autoridad de hablar de Él, ni de predicar de Él. Porque la autoridad que recibimos en primera instancia, en primer lugar, según Juan 1:12, es el ser hechos hijos de Dios. Esa es la principal autoridad que recibimos, o la autoridad que recibimos de acuerdo al hecho principal que cambia nuestra vida, el ser hechos hijos de Dios. A partir de ahí tenemos la oportunidad de hablar de Él, porque ya lo conocemos, porque ya sabemos quién es, porque conocemos de Él, hablamos de Él. Eso nos va a permitir también tener la capacidad de servir a Dios con integridad. Eso nos permite servirle a Él con disposición completa de nuestro corazón. Eso nos permite servir a Dios de corazón mismo, con integridad, con santidad, porque impulsa en nosotros el hacer cambios que no son por fuerza o por doctrina, porque la doctrina tiene que nacer de nuestro corazón al haberla conocido, no por fuerza, no por imposición, no por temor a lo que al castigo que podamos recibir, sino por temor a Dios en cuanto a reverencia, en cuanto a respeto, en cuanto a honor que le rendimos a Él, en cuanto a veneración. Y es que nosotros terminamos siendo mucho más peligrosos que el propio diablo. Y si no tenemos la conciencia o el entendimiento o el conocimiento de Dios, nuestra carne se levanta, nuestra carne termina siendo mucho más fuerte. Porque la palabra de Dios también dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y si nosotros hacemos que nuestra carne sea más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, le supera entonces a la disposición que puede tener nuestro propio espíritu. Teniendo una integridad delante de Dios, teniendo santidad guardada en nuestro corazón, la palabra de Dios dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, aprendiendo a conocer de la palabra de Dios, aprendiendo a tener una relación con Él, entonces nuestra carne va muriendo cada día. Y la palabra de Dios nos impulsa a que nosotros tengamos que luchar y tenemos que seguir adelante hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Es posible? Sí, es posible. La Biblia dice que es posible. Es posible, es posible. Entonces, en cuanto a esa relación sana, santa, digna, de un Dios santo, que exige santidad de parte de su pueblo, entonces en base a ello nosotros podemos ir muriendo cada día y menguando, como dijo Juan el Bautista, menguando para que Cristo crezca. Entonces así se diluye el peligro que nosotros mismos somos, para que el viejo hombre vaya muriendo, muriendo y muriendo. Podemos hacerlo en el nombre de Cristo. Nosotros somos más peligrosos que el propio diablo. Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. El diablo tiene la capacidad de tentarnos, sí. Pero Jesús lo venció, pero no es nuestro mayor rival. Aún así es peligroso, podemos decir que sí. Pero la palabra de Dios siempre va a ser más poderosa. Y siempre pensemos al enemigo resistiéndole, así como Jesús resistió al diablo, enfrentándose a él con la palabra. Siempre. El diablo puede poner delante de nosotros el mundo entero, pero siempre va a pedir algo a cambio. Y siempre va a pedir que nosotros cedamos a sus peticiones, cedamos a lo que Él quiere. Y lo que quiere de nosotros es nuestro tiempo, nuestra adoración a Él. Y no se la podemos dar, porque no se la merece. Pero cuando nosotros cedemos a ello, Él puede poner delante de nosotros muchas cosas. Pero no tenemos que ceder y tenemos que guardar la santidad y no contaminarnos, así como Daniel lo hizo. Daniel con sus amigos lo hicieron. Propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. La Biblia dice que el diablo es el que tiene autoridad sobre este mundo. La Biblia dice que el diablo tiene autoridad sobre este mundo y por lo cual nosotros no podemos sujetarnos a lo que el mundo dice. Desde el momento en que Adán pecó, este mundo físico, este mundo terrenal le pertenece a él. Es por eso que nuestra ciudadanía no corresponde a esto, a este siglo, a este mundo, a este sistema. En una prédica escuché que
Nosotros muchas veces podemos perder el apetito por Dios, la desesperación por Dios, el hambre por Dios, porque nos alimentamos de otras cosas que el mundo nos ofrece, que el diablo pone delante de nosotros. Eso es algo fuerte de reconocer, pero es verdad. Durante buen tiempo o durante muchas ocasiones nosotros podemos perder el interés por Dios, y eso es la representación de la ausencia de hambre que podemos llegar a tener por Dios. Se muere o se desaparece esa hambre y ese deseo de tener una relación con el Señor. Y eso es porque nosotros estamos contaminándonos, estamos alimentándonos de lo que el mundo ofrece, de lo que el rey de Babilonia pone delante de nosotros. Y ese hambre puede ser menguada con la comida que el mundo ofrece, que el diablo pone delante de nosotros. Puede desaparecer el hambre que tenemos en ese momento, pero sabemos que eso nos sacia por completo, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo es el pan de vida. Pero si nuestro tiempo, nuestra disposición y nuestra alimentación es en base a lo que el mundo ofrece, perdemos el apetito por Dios. Y cuando volvemos a tener hambre, entonces volvemos y recurrimos a lo más fácil, que es el diablo, que es lo que el diablo ofrece. Y no hay forma de describir el hambre por Dios. O la tenemos o no la tenemos. O hay hambre por Dios o no hay hambre por Dios. Es muy sencillo de entender eso. O debería ser sencillo de entender. Y cuando nos alimentamos de lo que el mundo ofrece delante de nosotros, nos vamos alejando de Dios. Tenemos el corazón con la medida exacta para que pueda entrar Cristo, para que Él calce perfectamente. Para ello siempre va a ser necesario y oportuno que antepongamos la voluntad de Dios antes que la propia. Jesús mismo, estando cerca a la muerte, como recordamos todos, no tuvo miedo porque tiene una confianza muy grande con su Padre. No tuvo reparo en reconocer delante del Señor, delante de Dios Padre, que su corazón tenía miedo y que estaba afligido y que tenía angustia dentro de sí. Y nosotros tenemos que presentarnos a Dios de manera honesta, de manera real. Señor, yo tengo miedo. Lo que viene después, a lo que me debo enfrentar, produce miedo y angustia dentro de mi corazón. ¿Qué hago? Te expreso mis temores, te expreso mis angustias. Reconozco delante de ti que yo como ser humano, como persona con limitaciones, reconozco que estoy débil, que como humano mis fuerzas son limitadas, que me da temor lo que puede pasar de enfrente a este problema. Pero sobre todas las cosas, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es una manera honesta de presentarnos delante de Dios. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cristo es el alimento suficiente, Cristo es la fortaleza suficiente, Cristo es el que sustenta nuestra alma de manera suficiente. Es vasto, es absolutamente suficiente. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y ese es el Cristo que debemos predicar, no el Cristo que soluciona problemas, no el Cristo que nos va a dar el dinero que necesitamos para pagar las cuotas, no el Cristo que puede darnos la solución a todos nuestros males, no el Cristo que nos va a sanar porque está obligado a hacerlo. No, ese no es el Cristo que vino a esta tierra. Lamentablemente hemos predicado mal incluso el Evangelio. Yo tengo un profesor en la universidad y mi profesor en la universidad me menciona, yo tengo un amigo que cuando era joven tenía una vida muy perdida y hoy es cristiano. Supongamos, yo soy el profesor del que les estoy hablando, ya, yo soy el profesor. Y yo digo, tengo un amigo que todos los días me dice para ir a la iglesia, que todos los días me dice, oye, no, te va a hacer bien, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, acércate a Dios. Y tengo ese amigo que me insiste e insiste e insiste. Que yo vaya a la iglesia, que yo le entregue mi vida a Jesús, que eso me va a hacer bien. ¿Me va a hacer bien? Y es la respuesta que me da mi profesor. ¿Me va a hacer bien a mí ir a la iglesia? ¿Pero por qué? Yo he crecido en un hogar tranquilo, yo no tengo vicios, yo no tengo males, yo no tengo pesares. Pero este amigo que yo tengo, él ha tenido una vida perdida.
Él se emborrachaba, él tenía problemas con su familia, él ha hecho esto y ha hecho muchas cosas malas. A él le ha funcionado porque él ha tenido sus problemas. A él Dios le ha ayudado de esa forma, bueno, a él. Yo no creo en Dios. Mi profesor no cree ni siquiera en Dios. Es más grave todavía. ¿Cuál es el problema? Que ese amigo está presentando el evangelio de manera equivocada. El evangelio no está para solucionarle la vida a las personas, está para darles vida eterna. Totalmente independiente eso es de lo que el pecador pueda pasar por su vida. No es el evangelio, no es Cristo ni el evangelio el que está obligado a solucionarle los problemas económicos, ni de salud, ni maritales que tiene la persona. No es para eso el evangelio. El evangelio es para salvar a las personas del pecado, del infierno, y darles vida eterna. Esa es la razón de ser del evangelio. No la solución económica a los problemas que pueda tener alguien, no la solución a la enfermedad que pueda tener. Si lo enfocamos de manera equivocada, presentamos un evangelio equivocado. Hoy los jóvenes, de acuerdo a distintos estudios científicos, estadísticos, se sabe que los jóvenes beben menos alcohol en las fiestas que antes, pero sin embargo nosotros, ahora los jóvenes trabajan y estudian. O una de las dos cosas. Tienen otra responsabilidad de los jóvenes de ahora. Tenemos otra responsabilidad de los jóvenes de ahora. Entonces van a sus fiestas y toman bebidas sin alcohol. No se drogan como nosotros pensamos. Al menos no la mayoría. Pero lamentablemente, al tener nosotros una desconexión total de lo que pasa en el mundo afuera, presentamos el evangelio como que ven a Cristo porque Cristo te va a sacar de las drogas, Cristo te va a sacar del alcohol, Cristo te va a sacar de la homosexualidad, Cristo te va a sacar de esto, Cristo te va a hacer lo otro, Cristo va a solucionar tus problemas en tu matrimonio, Cristo va a hacer esto y lo otro, y Cristo te va a dar solución a tus problemas económicos. No, Cristo te va a sanar. No. ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Pero nosotros tenemos que acercarnos a Cristo porque Cristo es digno de toda gloria y toda honra, y porque Cristo es la salvación a nuestra alma. Así Cristo no nos sane, así Cristo no nos dé el $1.000.000 que necesitamos para pagar nuestras deudas, así Cristo no me ayude en mi problema en mi matrimonio, yo tengo la necesidad de servirle, porque Él merece mi adoración, porque yo necesito salvar mi alma del pecado y del infierno. Para eso es el evangelio. Y ahora, ¿realmente creemos que los jóvenes en su mayoría se drogan? ¿Realmente los jóvenes en su mayoría están enviciados en el alcohol? Los jóvenes que ahora estudian y trabajan y que tienen esa responsabilidad más grande dentro de sí, hablando en lo terrenal y en lo secular, ¿realmente creemos que esos jóvenes entonces hacen todo ese tipo de cosas? No. Y si tampoco lo enfocamos en el problema real, entonces ¿qué tipo de evangelio presentamos? Si ni por un lado le damos de manera correcta y por el otro. Si no presentamos el evangelio. Presentamos el evangelio diciendo que es la solución a un problema que los jóvenes no tienen. Y por el otro lado lo presentamos incluso mal porque ni siquiera es para solucionar problemas. Entonces tenemos una desconexión total de lo que pasa en el mundo y de la manera en la que nosotros presentamos el evangelio. Cristo no vino para darnos solución a problemas. Cristo vino para darnos salvación. Presentemos el evangelio como ello.
se cortó. Y encima está de cabeza, ya, a ver. Entonces, mientras voy arreglando esto, recordar, ¿no? Recordar. Presentemos a Jesucristo como lo que es, como la salvación para el alma y no como la solución a nuestros problemas. Solo así podremos tener la oportunidad de quizás recibir más personas, de acuerdo a la obra del Espíritu Santo también, tenemos la oportunidad entonces de recibir más personas en nuestras congregaciones probablemente, y porque presentamos el Evangelio de la manera correcta, de la manera en la que es, para lo que sirve, para salvar a las personas del infierno y no para darles soluciones económicas ni de salud. ¿Eso lo puede hacer Dios? Sí, lo puede hacer. Está en su voluntad que nosotros seamos sanos y que tengamos una vida próspera, porque a Jesús, porque Pablo le dijo a Timoteo, porque Pablo lo repitió: yo quiero que prosperes así como prospera tu alma. Gracias a las personas que nos han estado mirando, he visto que ha habido alguien que me ha estado mirando en la transmisión y eso me ha llenado mi corazón de gozo. Así que Dios los bendiga. Hay días en los que puedo hablar de política y hay días en los que puedo hablar también de esto. Es la primera vez que hago una transmisión para tocar un tema que yo considero importante como esto. Así que gracias, que Dios los bendiga, y probablemente haga renegar quizá a otras personas en el futuro por estar hablando yo de política, ¿no? Pero es también algo que me apasiona, es algo que también me gusta bastante, pero también gusto de poder ejercitar la predicación de la palabra a través de este tipo de transmisiones, a través de este tipo de mecanismos, porque me ayuda, ya que en la congregación hay varias personas que comparten la palabra, entonces no tengo la oportunidad de hacerlo de manera seguida, de manera continua, de hacerlo tan continuamente. Entonces esto me ayuda, me beneficia también, y entonces es de bendición. Muchas gracias. He visto que alguien ha estado mirando y eso me llena el corazón de gozo, de verdad. Había una persona que ha estado atenta durante un buen tiempo, durante gran parte de la transmisión hasta el final, hasta que se cortó esta cosa, ¿no? Nos vemos en una próxima transmisión. Probablemente mañana regresemos para hablar sobre algún otro tema, ya sea político, ya sea coyuntural o ya sea simplemente pues también hablando de la fe. Nos vemos. Chao.